Bueno, buenas tardes, gracias por asistir a esta conferencia que ya la quinta del ciclo de paradigmas arquitectónicos que comenzamos en mayo y que finaliza en diciembre de este año. La que interviene hoy es la arquitecta María Azpeitia y bueno, está su conferencia dentro de la línea que venimos programando, pues de un estilo de arquitectura y urbanismo alternativo. Bien, María es una creadora multidisciplinar, paisajista, diseñadora, constructora y artista visual. Académicamente es licenciada en arquitectura y máster en gestión de la ciudad. Hace bastantes labores también de técnico en gestión cultural y es un artista que se ha desenvuelto bastante en proyectos urbanos, tales pues como Urmana, la piel de la ciudad y la piel de África. Son dos intervenciones que no sé si ustedes recordarán en la calle Juan Rejón y Alvareda, aquellos locales que estaban abandonados o que estaban en periodo de construcción. María los revestía con unas lonetas grandes, como una piel, con mucho colorido y daba una visión diferente de la ciudad, ¿no? Igualmente, ella en Casa África inició esta idea de utilizar lo que es la fachada del edificio de Casa África para en sus 64 ventanas poner fotografías de África, ¿no? Es decir, utilizar la infraestructura como si fueran grandes lienzos. También hizo Engánchate en esta línea, Engánchate al Risco. Y ella forma el colectivo Pared Libre desde el año 2014. Bueno, sus investigaciones giran en torno al papel del arte en la construcción de espacios y relaciones, en los principios de sostenibilidad, el reciclaje, la participación, el intercambio y la transmisión de conocimientos y experiencias entre artistas de distintas culturas en diferentes contextos. Ella ha sido también una gran investigadora de las cúpulas geodésicas, que como todos saben fue la idea del arquitecto Fuller y otros arquitectos han ido desarrollando en esa línea. Ella creó sus malunas basadas en este concepto de cúpula geodésica, en la que justamente ella se construyó una como propia vivienda, ¿no? Bueno, estas son las líneas generales y bien, antes de dejarles con la arquitecta, quiero dar un repaso a las dos fechas que nos quedan en este ciclo, que es el 10 de noviembre y el 15 de diciembre, y con estas dos conferencias que nos quedan vamos a concluir este ciclo dedicado a la arquitectura. Pues les dejo con María Azpeitia y la conferencia Arquitecturas Modulares y Bioclimáticas hacia la emancipación integrativa. Gracias. Gracias. Hola, buenas. Voy a empezar leyendo porque lo tengo preparado y luego ya me soltaré, pero a ver. En primer lugar, quería agradecerles a Nuria y Alejandro, a Nuria González y Alejandro Vitaubet, la organización del ciclo y por invitarme. Y el título Paradigmas arquitectónicos para una nueva era, la verdad es que me gusta muchísimo y me gustaría desglosarlo para proponer la conveniencia de considerar como paradigma arquitectónico las arquitecturas modulares y bioclimáticas. Entonces,
para ello me gustaría volver muy atrás en el tiempo, bastante. Tenemos en 1962 que Thomas Kuhn escribe este libro, La estructura de las revoluciones científicas, que ha sido clave para entender lo que es un paradigma y un cambio de paradigma. Entonces, siendo un paradigma un marco de pensamiento, un esquema de referencia para entender y explicar ciertos aspectos de la realidad, un cambio de paradigma supone un modo nuevo de enfocar antiguos problemas a raíz de una crisis, que él propone que la crisis sea instructiva en lugar de destructiva. Por tanto, todo nuevo paradigma implica un principio que había estado ahí, pero que no habíamos reconocido, y en virtud de su más amplia perspectiva permite transformar los conocimientos tradicionales y las rebeldes observaciones nuevas, reconciliando sus aparentes contradicciones. Yo de lo que les quiero hablar hoy es algo que siempre ha estado ahí, pero al margen de las líneas oficiales, tanto en la formación del arquitecto, la formación universitaria, como en el pensamiento social generalizado, hasta ahora. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Bueno, pues el año pasado, por resumirlo en 2 imágenes de la revista The Economist, pasó esto. Y este año, ¿qué nos dice la misma fuente? Nos dice esto, muy fuerte, ¿no? Y entrando un poquito en la primera, El Mundo en el 2021, en la revista nos hablan de esto y plantean una guía de 20 puntos para la nueva normalidad. Me gustaría rescatar un par de esos puntos. Por ejemplo, respecto a la arquitectura, ¿no? A lo que estamos hablando. Dice que las casas se volverán más tecnológicas, adaptadas al trabajo diario, con empresas que se dedicarán a solucionar este tipo de necesidades. También cambiarán de ubicación, ya que no será necesario vivir en la ciudad para trabajar y generar el mismo valor, por lo que las personas optarán por desplazarse hacia las afueras. La ubicación física de la casa pasa a un segundo plano para las empresas y a un primero para los trabajadores. Este es el punto 4. En el punto 19 dicen, todo se va a lo natural y saludable. Comida, experiencias y forma de interactuar, producir los propios alimentos, meditar y ejercitarse pasan a ser parte del día a día. Consumir lo local pero real. Ser más sano será el nuevo lujo. Además, el reciclaje regresa con más fuerza después de un año de desperdicios incontrolables. Y por último, dicen que este año será un nuevo inicio. La gente replanteará sus metas personales de trabajo, salud, dinero y espirituales. Un nuevo inicio con valores más reales y comportamientos que se transforman. Acumular, consumir y vivir por lo material pasa al lado negativo de la conversación. Estas son palabras textuales de la revista The Economist. Y bueno, creo que todos somos bastante conscientes de que estamos en una crisis ambiental que afecta a la salud humana, física, emocional y socialmente. Esto también, este desequilibrio también afecta a la arquitectura moderna, ¿no? Debido al desequilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Nuestra arquitectura está enferma y descontextualizada respecto de su entorno. La aparente mejora de las características técnicas de los materiales constructivos y la distribución de los espacios habitacionales en las ciudades se ha realizado en gran medida a costa de sus cualidades biológicas y de su coste ambiental. Por tanto, urge adoptar medidas alternativas que optimicen los procesos constructivos y evitar arquitecturas saludables, que es de lo que me gustaría hablarles hoy. Y bueno, el planteamiento de la nueva era, anunciada desde distintos campos, parece abrir nuevas miradas a aspectos de la arquitectura que hasta ahora habían sido relegados al ámbito extraoficial o a los rebeldes nostálgicos. En este marco surge la bioconstrucción. Y aquí tenemos un diagrama que muestra el uso ineficaz de los edificios convencionales y el uso cíclico de la bioarquitectura, que además ofrece una relectura de la arquitectura vernácula e integra aspectos fundamentales para la vida en el planeta. A mí me gustaría, hay muchos tipos de arquitectura bioclimática y también hay muchos tipos de arquitectura modular. La arquitectura, me gustaría definir un poco la arquitectura bioclimática según el libro de Javier Leila, con el mismo título, y él lo define así, que me parece que concreta. Dice, representa el empleo y uso de materiales y sustancias con criterios de sostenibilidad, es decir, sin poner en riesgo su uso por generaciones futuras. Representa el concepto de gestión energética óptima de los edificios de alta tecnología,
mediante la captación, acumulación y distribución de energías renovables, pasiva o activamente, y la integración paisajística y empleo de materiales autóctonos y sanos, de los criterios ecológicos y de ecoconstrucción. Por otro lado, las arquitecturas modulares son estructuras arquitectónicas en las que se industrializa el proceso constructivo, facilitando su transporte y su montaje. Entonces, ya un poco definido la arquitectura bioclimática y la arquitectura modular, me gustaría pasar a hablarles del pionero, el que considero el pionero en este tipo de propuestas. Y fue, todos lo conocemos, Richard Buckminster Fuller, que algunos consideran el Leonardo da Vinci del siglo XX, que con su pensamiento anticipó de manera sorprendente algunas de las grandes crisis de este siglo XXI en el que ya estamos. Fue conocido por su dedicación incesante a la búsqueda de soluciones para los problemas del mundo, por hacerlo siempre desde la óptica de la sostenibilidad y por tener constantemente presente como objetivo final mejorar la vida de las personas, importante para un arquitecto. Durante más de 5 décadas, Fuller desarrolló soluciones pioneras que reflejaban su compromiso con esta filosofía para crear tecnologías que hacen más con menos y por lo tanto están destinadas al beneficio de toda la humanidad. Ahora quería presentarles el último libro que escribió Fuller, se publicó en el 83, el año de su muerte, y se llama Gruñido de Gigante. Y en este libro él se lo dedica a Marilyn Ferguson por haber escrito, a su vez, La conspiración de Acuario, transformaciones personales y sociales en este fin de siglo. Entonces hacen los dos como un match, hablando uno de arquitectura bioclimática y modular para una nueva era. Como no sé si eran amigos, pero desde luego están en la misma línea. Yo quería sobre esto decirles que en este libro él explica, hace un repaso de sus principales obras, que él llama artículos que documentaban sucesivamente sus terminaciones progresivas de toda la familia intercomplementaria de artefactos programados. Y vamos a rescatar varios de sus inventos, comenzando por uno de los primeros en el año 1929, inventó la tensegridad. Y para él este concepto le acompañó toda la vida. Él lo define como principio de estructuración de tensión continua y compresión discontinua del universo. Y él decía que en el universo todas las estructuras adecuadamente comprendidas, desde el sistema solar hasta los átomos, funcionan bajo la tensegridad. Por ejemplo, los planetas no se chocan con las estrellas, los átomos dentro de las células no se chocan con el átomo, está todo en una tensión, distensión continua, ¿no? Y su frase, no luches contra la fuerza, úsala, es la definición del concepto y es lo que luego dio lugar a sus demás inventos, siguiendo esos principios tensionales, que garantizan que el mínimo material logra la máxima fortaleza estructural. Estructuras geométricas simples repartiendo la tensión al situarse en formas esféricas o semiesféricas. Como un balón de fútbol representa perfectamente la tensegridad. Tenemos aire que infla una superficie y está completamente tensa y es vacío, ¿no? La tensegridad describe un principio de relación estructural en el que la forma estructural se garantiza por los comportamientos tensionales finitamente cerrados y completamente continuos del sistema, proporcionando la capacidad de ceder cada vez más sin romperse o separarse a última instancia. Este concepto es muy importante para, bueno, todo lo que viene después y para lo que nosotros también hacemos. A ver, otro de los inventos de Fuller fue, y referido a esto de arquitectura bioclimática y modular, fue la Dymaxion Deployment Unit, que significan unidades de despliegue Dymaxion. Dymaxion era otro invento de él, que era un acrónimo de tensión máxima dinámica. Y esto se le ocurrió en un viaje por el norte de Estados Unidos con un amigo suyo y viendo los almacenes de grano, y dijo, ay, yo plegando la placa y
y trabajando un poco con este material podría ser unas unidades de vivienda. Entonces se lo propuso a una empresa para que los produjera, la que los producía, los almacenes, Butler, para adaptarlos a uso residencial. ¿Y qué pasa? Que en el Reino Unido, anticipando los bombardeos sobre las ciudades inglesas, le encargaron el diseño de refugios de emergencia para soldados. Entonces las hojas curvas de chapa proporcionaban resistencia y la pendiente permitía que los cascotes cayeran al suelo. Él desde el principio trabajó mucho el tema de la ventilación natural. Les voy a poner, estos son los planos de su diseño. Y bueno, el pilar aguantaba la estructura, y bueno, les voy a enseñar un poco cómo se trasladó el uso de los soldados a luego vivienda residencial y procuraron hacer unas cuantas, pero no les salió bien el negocio, pero lo que sí hicieron fue una buena publicidad. Entonces voy a aprovechar la ocasión. Aquí pueden ver un poco la distribución que planteaba para residencia con 2 unidades. Y les voy a poner un vídeo muy curioso publicitario de estas unidades de deployment, de despliegue, referido, claro, al tema de la guerra, pero se quedaron con este nombre. Ah, no, el vídeo, perdón, es de la otra siguiente. Esto es que en el 41, en el patio del MoMA, instalaron una de estas unidades y estaba él, pero ya como tema artístico, él visitándolo. Actualmente en el Museo de Henry Ford hay una de estas. Ahora voy a pasar a la evolución de la casa de IMAXION, que se llamó la casa Wichita por estar hecha en Wichita y sigue con el mismo concepto. Pueden ver el tema del flujo del aire que se renovaba cada 6 minutos, me parece. Y en este caso se ve un poco cómo fue el proceso constructivo. Se la compró un señor rico para hacérsela como anexo a su finca y tal, y no llegó a más porque las compañías energéticas no querían cambiar todo el cableado que ya tenían para las casas rectangulares, entonces no pudo llevar adelante este prototipo, concebido como vivienda modular y bioclimática. Un tema de la bioclimática es que hoy en día no sería correcto por el tema metálico, pero claro, él planteaba reciclar el fuselaje de los aviones. En ese caso, pues si coges un desecho y lo conviertes en una cubierta. Pero bueno, les voy a mostrar el vídeo promocional. Ay. At Wichita, Kansas, in the very center of the United States, the housing problem brings out a circular dwelling built of aluminum and plastics. Instead of a foundation, this cornerless cottage is suspended from a central mast of stainless steel. The engineering principle, with the safety factor of a suspension bridge, permits new ideas like a revolving roof, which gives a complete change of air every 6 minutes. Using a model, the inventor shows how circular design makes the best use of floor space. Using new war-developed lightweight metals and prefabrication of parts by mass production, this home of living room, 2 bedrooms, 2 baths, and a kitchen can be economically produced and will contain a compact heating and air conditioning unit. House hunters find many pleasant surprises. The clothes closet appears with a flick of the finger. And a built-in dust-proof hat rack. But most interesting of all is the conveyor belt linen closet. Recessed in the wall, the press of a button rotates the conveyor shell. A roundhouse may seem strange, but in a housing shortage, people are giving attention to all new ideas. Bueno, no sé si más o menos se entendió, pero era como un vídeo promocional para que las familias se enamoraran y compraran esa casa. De hecho, hubo después de esta publicidad más de 36.000 peticiones con cheques incluidos, pero no lo pudieron, no llegaron a un acuerdo la empresa con la administración y no pudieron
hacerlo, pero me parece súper interesante que estamos hablando de 1946, estamos en el año 2021 y seguimos haciendo las cosas de aquella manera. Seguimos ahora y vamos al siguiente invento de Fuller, que son las cúpulas geodésicas, que inventó en el 38 y realizó el prototipo en 1947, siguiendo los principios de la tensegridad y de hacer más con menos. Esto, fíjense, todas las cúpulas que patentó él desde los años 40 hasta los años 70, trabajando con la tensegridad, primero con palos y cables, después pasó solo a palos y después a superficie completa, llegando a su última cúpula, que es, bueno, pues la cúpula geodésica que se conoce hoy en día, cuyos cálculos él nos facilitó al resto de la humanidad. Hoy en día cualquiera en internet hay un montón de calculadoras para entender, o sea, bueno, para saber cuáles son las medidas. Yo intentaré explicar un poquito y espero que me dé tiempo porque ni sé por dónde el tiempo que llevo. Aquí, por ejemplo, vemos, les voy a explicar una definición que da Fuller y aquí, por ejemplo, ven como él, partiendo del icosaedro, que es el principio de las cúpulas geodésicas, partiendo del icosaedro, que es un sólido platónico, cada arista la dividimos, por ejemplo, empezamos en dos, la llevamos a la superficie de la esfera y ya tenemos un punto para triangular. De ahí se va magnificando lo que es el icosaedro, se va complejizando hasta acercarse a la superficie de la esfera y podemos, tantas veces dividamos ese primer palito o componente del triángulo, pues son las frecuencias. En este caso es el estudio para la frecuencia 3. Y dice Fuller, son estructuras semiesféricas de tamaño ilimitado para acomodar las actividades de convergencia y despliegue de la humanidad. Tenemos un fenómeno matemático conocido como geodésico. Una geodésica es la relación más económica entre dos eventos. Las líneas geodésicas también son las distancias superficiales más cortas entre dos puntos en el exterior de una esfera. Y dice, prefiero quedarme con la curvatura compuesta porque es estructuralmente más fuerte que las superficies planas o la curvatura cilíndrica simple o la curvatura cónica. Yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, tenemos estructuras modulares y bioclimáticas como pueden ser los TIPI con estructura cónica, ¿sí? O paralelepípedos. Yo también creo que las estructuras geodésicas ofrecen más ventajas habitacionales. Y dice también que las tablas comparativas de resistencia, rendimiento y peso muestran claramente que la geometría del domo geodésico es el más eficiente de todos los sistemas de estructura de domo curvatura compuesta. Todas las cúpulas geodésicas son estructuras de tensegridad, sean o no visibles para el observador las diferenciaciones de tensión y compresión. Y bueno, en el patrón de la esfera geodésica, los números de hexágonos, triángulos y cuerdas se pueden multiplicar en series geométricas regulares, pero en el caso de la semiesfera, los 6 pentágonos y solo 6 persistirán como constantes. Y el número de triángulos se producirá en múltiplos de 20 y las aristas en múltiplos de 6. De todas maneras, podemos seguir hablando después sobre las cúpulas. Otro invento de arquitectura modular y bioclimática de Fuller. En 1948 creó el paquete estándar de vivienda. No se llegó a llevar a cabo, pero él lo que planteaba era un pack de mobiliario que se metía en un contenedor, se desplegaba y cubierto con una cúpula transparente. Era un visionario. Y ahora pasamos a su casa, que también habitó una cúpula creada por él con su mujer en los años 60, de 1960 a 1971. Aquí tenemos los planos que hizo y pasamos un poco a mostrar el sistema constructivo. Aquí está él viendo pues, el basamento, cómo van levantando los distintos triángulos. Si ven, vienen prefabricados de taller, se puede hacer solo la estructura y la cobertura en obra o traerlo del taller, se va apuntalando y se va construyendo la geometría. Estos serían imágenes del montaje y del exterior.
Y aquí tenemos un par de imágenes del interior. Aquí está él en la parte alta. No sé si recuerdan el plano. Se ve como tiene un núcleo central donde están los equipamientos, baño, cocina, la escalera. Y arriba, pues, donde él montó como su biblioteca, lo ven en el altillo. Y los dormitorios también están ocultos en lo que sería ese cuerpo central. Y aquí vemos un par de imágenes del interior. Ahora ya voy a pasar a hablarles de Maluna Cúpulas Artesanales, que Nuria introdujo antes. Y bueno, nosotros somos un equipo y construimos cúpulas geodésicas. Perdón. A ver, somos un equipo que tenemos un laboratorio de paisaje y Maluna es uno de los apartados referido a la construcción de cúpulas artesanales. Quería explicarles que la motivación, o sea, por qué hago, por qué hacemos, yo en este caso voy a hablar de mí. ¿Por qué hago lo que hago? Está motivado pues por la literatura, en muchísimos casos, igual que Fuller y Marilyn, les voy a presentar también a otros amigos, como por ejemplo en el 73, Schumacher, 1973, ante una sociedad distorsionada por el culto al crecimiento económico, planteó desde una perspectiva humanista nuestra necesidad de reorientar los objetivos de nuestra economía y nuestra técnica para ponerlas al servicio y a escala del hombre. Y él propuso la tecnología intermedia. Es uno de los aspectos que es importante para nosotros en Maluna. Luego en el 74 Ivan Illich habla de la sociedad convivencial. En el 1974, desde la visión de una sociedad postindustrial basada en el crecimiento sin fin, jerarquizada y opresiva. Volvemos a estar un poco en ese punto. Y él lo que plantea es crear herramientas convivenciales, que son aquellas que plantean a todos sus usuarios la acción más autónoma y creativa posible. La herramienta es convivencial en la medida en que cada uno puede utilizarla sin dificultad, tan frecuentemente como se desee y para los fines que uno determine. Entre el hombre y el mundo, ella es una conductora de sentido, una traductora de intencionalidad. Bueno, pues volviendo al tema bioclimático, tenemos que las cúpulas geodésicas son resistentes a las inclemencias atmosféricas, si tenemos en cuenta abrir arriba un lucernario con ventilación, o al menos ventilación, tenemos una ventilación natural optimizada, máxima ganancia solar y una temperatura uniforme. Y aparte, pues de repente pueden pasar cosas como que te aparezca un pato una mañana encima de tu lucernario. Y bueno, enseñarles un poco imágenes de cúpulas geodésicas que hemos hecho, teniendo en cuenta esto, la tecnología intermedia, la tensegridad, o sea, lo que Fuller nos compartió, y la creación de herramientas convivenciales, porque ahora mismo está muy de moda las cúpulas geodésicas, por ejemplo, para el glamping, camping de glamour, ¿no? Es como un lujo. Nosotros no queremos que una vivienda sea un lujo, sino, bueno, pues un lugar para habitar de la manera más sencilla posible, igual que lo hacemos nosotros, lo puede hacer cualquiera. Esto es un ejemplo de parte del proceso constructivo de una de nuestras malunas. Quería explicarles dos cosas. A ver, las cúpulas geodésicas se pueden hacer uniendo triángulos, como en este caso, los realizamos en el taller y los vamos uniendo según el patrón que tengamos, según la frecuencia. Esta parte sería a lo mejor otra charla más específica de la geometría, pero el sistema de montaje es o uno uniendo triángulos u otro con conectores. Vamos a empezar por, nosotros llamamos a esta la casera, porque es como que tiene más tendencia a quedarse en el lugar. Y de una estructura como esta, pues con 20 pilotes anclados en el suelo de manera súper respetuosa, podemos llegar a interiores como estos para habitar, para hacer música, terapia, vivir. Sí. Son varios ejemplos. Aquí tenemos otra, esta sería más sencillita. Si ven la diferencia, la primera tiene 160 triángulos, que es de frecuencia 4, y esta otra tiene 40, en este caso son nada más que los de la base.
y daría lugar, pues, por ejemplo, a un espacio, un taller para crear una cocina, yo qué sé, lo que cada uno quiera. Como decía Fuller, que me encanta esa frase, se la voy a rescatar. Acomodar las actividades de convergencia y despliegue de la humanidad, lo que cada uno quiera. Una cosa que hacemos nosotros, por ejemplo, si viene alguien que quiere una cúpula, pues vamos al lugar, estudiamos un poco las condiciones climáticas, por dónde sale el sol, vientos, tal, y la ubicación donde la quieren. Luego hacemos una especie de representación virtual, una imaginación de cómo puede ser, y la construimos. Pueden ver aquí un poco un ejemplo del proceso de construcción en el que se ven los módulos, ¿no? Que ya hemos metido los triángulos y ahora para el lucernario pues subimos ya el módulo con el cristal con su ventilación y una foto del interior, en este caso era para hacer biodanza y queda el espacio diáfano dispuesto para ello. Y aquí les voy a presentar los conectores. Esto, por ejemplo, es una cúpula geodésica de frecuencia 3 hecha con palitos de pinchitos y corchos de botella. Una vez que se integra la geometría, lo pueden hacer como quieran. Tenemos aquí un ejemplo con tubos de PVC y distintos tipos de tornillería, tapetas. Claro, de la casera, que es la de unir los triángulos, ya pasamos a la viajera y a la nómada. La diferencia, un viajero creo que lleva más equipaje que un nómada, pues la viajera tiene más tornillos y lleva un poco más de trabajo, y la nómada, cada nudo es un tornillo. Entonces les voy a enseñar ejemplos de nuestras viajeras. Por ejemplo, se pueden utilizar pues como soporte expositivo, en este caso fue una exposición de fotos de astronomía, talleres en el espacio público, se puede cubrir de 1000 maneras, en una azotea como un añadido para reuniones, para jam session, para hacer música, para crear en grupo, ¿no? Un espacio de reunión ideal. En este caso fue una propuesta que hicimos para, pues como también somos artistas, hicimos una exposición que se llamaba El bien común, nuestro paisaje, y esta era una de las piezas de la exposición que se llamaba Entre paisajes, y es una cúpula geodésica tipo 3 hecha con piteras. Porque en el paisaje, en cada paisaje de cada lugar, hay elementos para construir lo que queramos. Las cúpulas geodésicas es que son muy sencillas, solamente necesitamos hacer los triángulos y usarlos. Aquí es otro ejemplo que fuimos a Marruecos a hacer una residencia artística y había miles de botellas, pues 600 las utilizamos, las seleccionamos, eso sí, reciclar lleva mucho trabajo, hay que ser muy limpio, ordenado y tal. Las unimos, seleccionamos por tipos y creamos los palos, dándole al final la vuelta al último, y son los tornillos, si se dan cuenta. Y funcionó, hicimos la cena del Ramadán, 20 personas, en un patio de un riad, compartimos. Realmente no es nada, porque el riad estaba allí, el patio, todo, que solamente hicimos una burbujita y la gente se siente, o sea, entra dentro y ya se cambia la energía. Pues en un guateque, en una boda, por ejemplo, otro uso de nuestra maluna nómada para dar talleres en este caso fue de energías renovables. Esto fue una intervención con una colaboración con una artista, con Mariana Palomino en Triana, que ella la pintó en vivo en la calle, y bueno, pues ahí instalamos nuestra maluna durante unas horas. En la fábrica de pienso, también como soporte para eventos. Allí, bueno, como espacio de reunión multivariado, aquí tenemos 2 de nuestras malunas juntitas. Luego, gracias a la colaboración del Gobierno de Canarias, nos cedieron lonas de antiguas exposiciones y, bueno, también colaborando con otra artista, con Kula, pues hicimos esta cobertura para nuestra maluna, que ha servido, por ejemplo, pues para dar un taller de arqueología en el Parque Santa Catalina. Tiene 5 ventanas porque partiendo del pentágono de arriba, todos los triángulos de abajo se ponen y se quitan, entonces, bueno. Y ahora les quería presentar nuestra última creación, que es la maluna nómada acuaria.
homenaje a nuestra querida Marilyn, conspiranoica, que vamos a respirar con ella juntas la nueva era de Acuario, pues se llama Maluna Nómada Acuario. Es nómada porque todos los nudos están sustituidos por un tornillo, con lo cual tenemos 91 tornillos nada más. Y tiene unas dimensiones ya, la más grande que hemos hecho, que son 5 metros de altura y 10 de diámetro. Y en este caso fue un encargo del ayuntamiento para el área de cultura y esperamos que la puedan usar para múltiples reuniones de artistas, creadores, gente con ganas de aprender en el espacio público. Aquí un par de detalles de la cúpula. La montamos en el Miller para probarla y otra artista, Ana Beltrá, hizo la cobertura reciclando lona. Y bueno, hasta aquí tenemos la prueba de montaje. No se ha estrenado todavía, esperemos que pronto la puedan usar. Y quería decirles que nos inspiramos también en los juegos de micados, porque normalmente las cúpulas, al tener 6 tipos de triángulos, de barras y tal, es un lío. Pues lo que hicimos fue hacerlo con colores para marcar las barras y para que sea un juego montarla, porque realmente es un juego. Y quería acabar con una frase de nuestro querido Richard Buckminster Fuller. Y él dice: la humanidad, por primera vez en su historia, tiene la oportunidad de crear un mundo donde se satisfagan las necesidades del 100% de la humanidad. Esto es lo que el hombre suele llamar utopía. Es una palabra bastante pequeña, pero inadecuada para describir la extraordinaria nueva libertad del hombre en una nueva relación con el universo, cuya alternativa es el olvido. Utopía u olvido. Tiene un libro que se llama así, él. Y otro inspirador ha sido Tomás Moro con su libro Utopía. Y bueno, utopía se supone que algo que no se puede conseguir. Ese hombre, Tomás Moro, imaginó un lugar y nosotros tenemos la imaginación para crear lo que queramos. Yo creo que estamos a 50 años casi de todos estos grandes pensadores, filósofos, trabajadores por la humanidad, y ahora es nuestro momento. Así que yo animo a todo el mundo a que se escuche y a que haga lo que quiera, que sea libre y bueno, que vamos a crear nuevos paradigmas todo el rato, ¿no? Y hasta aquí, nada más. Muchas gracias. Sí, si quieren hacer alguna pregunta. ¿Eh? No, 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 no. Yo les contesto. O sea, si puedo. A la base, el soporte. No entiendo la pregunta. ¿La cimentación? Es para crear este tipo de alternativas de construcción. la base técnica, pues nos la dio Fuller en el año 1954, patentando las cúpulas geodésicas. Esa es la base técnica. Bueno, técnica no, más sería geométrica matemática. Luego nosotros lo que hacemos es calcular. A ver, en este caso, por ejemplo, fue un desafío porque tenía que ser desmontable. Y en vez de hacer pues la típica cúpula geodésica uniendo los triángulos, que está muy bien para una vez, pero si lo quieres montar y desmontar, es mucho volumen de transporte. Al final conseguimos que en 5 baúles, también hechos por nosotros de madera con pales, cupiera todo. Esa era una de las premisas. Otra de las premisas es que no fuera muy pesado, que la pudiéramos hacer nosotros, que principalmente en el equipo somos mujeres. Entonces los palos pesan, pues no sé, los pesamos todos. Tengo el peso referido a la medida de cada uno, pero los podemos manejar, que fuera resistente a la intemperie, madera. También otra de las cosas, que el dinerito quedara aquí. Hemos contado con empresas locales, hemos comprado la madera aquí, hemos encargado
diseñamos las uniones, los nodos de acero inoxidable y madera. La madera la trabajamos en nuestro taller y el acero inoxidable lo encargamos a una empresa de aquí. Y la base es pues, que fuera lo más eficaz posible, lo más fuerte posible y que se pueda desmontar y montar en el menor tiempo posible. De hecho, hicimos una prueba de montaje y tardamos bastante y uno de los montadores nos dio un tip para mejorar, ¿sabes? Estamos abiertos siempre a mejorar entre todos. No sé si te respondí bien, pero luego los 20 palos que son rojos de la base, cada uno tiene 2 escuadras también de acero inoxidable para anclarlos al terreno, todo tipo de terreno, ya sea una losa, como arena, como un césped. Entonces tiene como una, podría enseñarles detalles, pero no sé si se ve, no sé, de aquí no puedo ser yo zoom, pero si quieres te lo explico o te lo enseño. Son escuadras, las mismas que usamos para los conectores, se las pusimos en la base para que o sea, tenemos 40 puntos de conexión al suelo. ¿Me entiendes? Dependiendo cómo sea el suelo, pues tendremos que hincar barras de 1,5 metros o atornillar, ¿me entiendes? Pues esa es la base. Nada, nada. Ah, no, claro que sí, se puede hacer de tamaño ilimitado, realmente. Por ejemplo, para una vivienda, un radio de 3 metros está suficiente. O un radio de 5 metros, ya no te digo óptimo, estamos hablando a lo mejor de unos 50 metros cuadrados. ¿Qué pasa? Que al ser una esfera, como que tienes una sensación de estar en un espacio amplísimo que a lo mejor estás en 10 metros cuadrados. Se puede hacer como sea, pero ¿qué determina eso? El radio que tú elijas, la altura, te va a determinar el tamaño de los palos. Entonces, si quieres una sencillita de las tipo 2, como las nómadas estas que usamos, que son solo 40 triángulos. Por cierto, que no les dije que esta está basada también en el modulor, 226 es el radio y la altura. Si la queremos más grande, ya nos iríamos a una frecuencia mayor para disminuir el tamaño de los triángulos. Es siempre ir cogiendo, jugando un poco con lo que quieres, con el material que tienes, ¿sabes? La madera con perfiles de 2x4, de 3x6, se pueden hacer cúpulas gigantes, pero claro, dependiendo del tamaño que tú quieras, tendrás que fractalizar más y aumentar la frecuencia. Se complejiza un poco más, bastante más el trabajo de creación, pero merece la pena. Por ejemplo, esto es una tipo 4, ¿ves? Este sería el plano de esta que les estaba enseñando. Y bueno, a la hora tienes que tener en cuenta que cada barra tiene su longitud y sus ángulos, el propio del triángulo y el axil, que es el que va al centro de la esfera. Yo creo que sí. ¿Han pasado 50 años? Yo creo que sí. Todas las que les enseñé están en internet, puedes descargarte los planos y el texto de él de sus patentes. Con la dosificación del hormigón. Capaz que sí, el hombre era como un Da Vinci o un Tesla, hizo un montón de cosas. Puede ser, no lo sé. Hizo un coche, él quería hacer coches que volaran, que fueran por el agua, que fueran por la tierra, el Dimaxion Car, que lo llevaba él. Era un visionario el hombre. No sé si hizo eso también del hormigón, puede ser. Hola,
Yo quería preguntarte, bueno, llego un poco tarde, entonces cuando hablabas de las frecuencias, ¿te refieres a, tiene que ver con geometría sagrada? Bueno, tengo varias preguntas. Con la geometría ¿Con la sagrada. geometría sagrada, el tema de las frecuencias? Mira, con la geometría sagrada tiene que ver que parte del icosaedro y que partiendo del icosaedro se forman siempre triángulos, hexágonos y pentágonos. Tiene que ver con la geometría sagrada el origen y luego las formas que se crean, que estamos continuamente jugando con patrones sagrados, ¿no? Después, la frecuencia es el grado de complejidad. A ver si encuentro aquí la foto de Fuller del... Mira, esta. Ah, espérate que pongo. Este es el icosaedro. De cada línea de estas, tú, por ejemplo, en este caso él los dividió en 3 y esos puntos los lleva a la superficie de la esfera. Y entonces, ¿qué pasa? Que se le crean nuevos triángulos, ¿lo ves? Va creando nuevos triángulos y él al pasar esto a plano, al medirlo, él experimentando en 3 dimensiones, al medirlo se dio cuenta de que funcionan con patrones perfectos, que esto repetido 5 veces, porque todas las cúpulas en su lumbrera parten de un pentágono, y se crean 5 patrones que configuran lo que es esta semiesfera. Si es la tipo 3, si es, la tipo 3, ¿qué pasa? La 2 y la 4 terminan en media esfera perfecta, pero la 3 y la 5, los números impares, no acaban en plano. Entonces normalmente usamos o 3/4 de esfera, o 5/12, o 7/12, pero parece muy complicado, pero es sencillo. Es sencillo. La 2, por ejemplo, es coger el icosaedro, partirlo en 2. Lo pueden hacer ustedes con sus manos, con pajitas, mismamente, si les interesa, ¿sabes? En internet hay de todo. Yo es que no quería como repetir todo lo que se encuentra en internet, la calculadora, tal, pero yo me presto a mí me encantaría, por ejemplo, a nosotros en Maluna explicar cómo las hacemos, cómo se pueden hacer, oye, y si nos encargan también hacerlas, nos encanta hacerlas. Claro, por eso decías que era fractal, ¿no? En ese sentido. ¿Eh? Por eso decías que era fractal, ¿no? Claro, es fractal porque se va fractalizando el icosaedro, el propio icosaedro, todos los sólidos platónicos están inscritos en la esfera, ¿no? También del dodecaedro, el que son pentágonos, hay esferas, hay cúpulas, perdona, que él también, si te fijas en alguno de estos, ¿ves arriba? Hecha a partir de hexágonos. Es una fractalización del icosaedro partiendo de la división de sus aristas y llevándolas a la superficie de la esfera. Por eso se va fractalizando, y a medida que tú quieres una cosa más grande o con triángulos más chiquititos, pues te queda un patrón como un mandala. Y siempre lo que es la constante es lo que expliqué antes que decía él, los 6 pentágonos, el de arriba y los 5 de alrededor. La cúpula más sencilla es un pentágono arriba y 5 alrededor, es la 2V. Pero claro, si ya pasamos a la 3, mantenemos esos pentágonos y se van creando hexágonos. ¿Entiendes? Vale, y ya lo último era, cuando decías que se anclaban a la Tierra de manera sostenible, saber un poco a qué te referías, y si las cúpulas las plantean como vivienda. Perdona. O sea, tú decías, los palos, ¿no? Se metían en la Tierra de manera sostenible Sí, o porque respetuosa, pero no sé a qué te mira, referías. son unos dispositivos que se venden en ferreterías, que tú hincas 1,5 metros, o sea, tienes el poste, ya sea de 7x7, de 10x10, y son unas estructuras metálicas que abrazan el poste y lo hincas en el suelo, todo esto, y al tener, pues, en una superficie de 2,50 de radio, imagínate, 5 metros de diámetro, 20 o más grande, da igual, tienes 20 puntos de anclaje al suelo. Entonces ya tienes la cimentación respetuosa porque no has metido cemento, no estás haciendo movimientos de tierra, simplemente son unos puntos para tú anclarte y ya posar tu cúpula. Vale, ya lo último. Es que me interesa mucho todo el tema de la bioconstrucción, entonces, claro, de cara a construir una casa así aquí, en el terreno canario y tal,
saber si tienes ejemplos, si hay ya gente que esté fabricando de esta manera, o Te- sea, viviendo, sí, ¿no? Nosotros, Maluna, los Vale. hacemos. Y ejemplos, las fotos que te monté, te mostré son aquí. todas en Canarias, hechas por nosotras. Vale, y saber si está todo concentrado en la misma cúpula o si a lo mejor, digamos que designas cocina en una cúpula, ¿sabes? Área de descanso en otra cúpula, Eso o es lo cómo que tú lo quieras. planteas. Lo que Vale. tú quieras, lo puedes tener todo integrado en una o en varias. Pero en Canarias las hacemos nosotros, no sé si más gente las hace, estaría súper bien. La puedes hacer tú misma también. Y sobre la bioconstrucción y sobre las cúpulas, decir que dependiendo del sistema de anclaje al suelo, igual cúpula que yurta, que tipi, que lo que quieras hacer, tiene que ser, no puedes tener una cimentación de cemento y de hormigón. Entonces, eso es lo que determina la diferencia entre un mueble y un inmueble. Entonces, legalmente lo que construimos son muebles, porque en cualquier momento lo desmontamos y queda el terreno intacto. Ese es está estipulado en el Código Civil. De todas maneras, en la normativa canaria, el PIO de Gran Canaria, en su aprobación inicial de junio del 2017, establece el glamping, el uso de glamping, y establece la tipología de yurta, tipi y domo también. Pero está nada más que guardado en un cajón. Lo podemos consultar, ojalá que lo aprueben. Y terreno rústico, sí, pero estaría muy bien que no solo fuera uso glamping, camping de glamour, sino uso, ¿por qué tenemos nosotros que engañar? Es que me voy a hacer un glamping para alquilar, ¿no? Es que quiero que mi casa sea un domo, una yurta, un tipi, lo que cada uno quiera, ¿no? De nada. Y insisto que en Maluna las hacemos, si no ha quedado claro. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias. Gracias, Vic. Gracias.